Buenas tardes. Vaya abriendo su Biblia en Hechos 20, versículo 26. Hechos 20, 26. Continuamos con la serie Temas de importancia para la iglesia. Y vamos a tocar un tema que he titulado El equilibrio en el dar. El equilibrio en el dar. Y vamos a leer Hechos 20, 26. Dice así: Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. El equilibrio en el dar. Hemos estudiado que los abusos que se han dado dentro de la iglesia ha provocado que muchos cristianos se vayan al otro extremo. Por ejemplo, hay quienes se dedican a nada más exaltar los milagros, y esto ha provocado que todo sea basado en milagros, pero se ha llegado a la exageración en la cuestión de milagros que hasta se los llegan a vender. Pero por otro lado, hay una verdad en la Biblia de que Dios hace milagros, ¿no es cierto? Entonces cuando alguien se va a los extremos en cuanto a los milagros, luego tiende a irse hacia el otro lado y después dice, no, todo eso es del diablo. El diablo hizo todo eso, y ya le atribuyen al diablo todo lo sobrenatural, y ese es un desequilibrio. Otro ejemplo es la autoridad espiritual que hablábamos la semana pasada. El hecho de que la Biblia habla de que hay una autoridad espiritual que hay que obedecer, está estipulado en la Biblia, pero el abuso en la autoridad hacia los creyentes ha provocado reacciones contrarias, y cuando la gente de alguna manera se da cuenta de que hay una verdad al respecto, pero se va al otro lado, se van al otro extremo, y luego ya se le paran enfrente al pastor y le dicen, ¿y usted qué? Y tampoco. Tiene que haber un balance, tiene que haber un equilibrio. Los dones espirituales es lo mismo. Ha habido mucho abuso en la profecía. Así dice el Señor, tú te casas con esta, pero resulta que esta ya es casada. Y un montón de aberraciones que la gente hace. Pero los abusos y los excesos no anulan que los dones del Espíritu Santo son reales. Que Dios nos da dones del Espíritu Santo, nos da autoridad, hay milagros. Y hay mil ejemplos al respecto. Entonces los abusos de algunos no anulan que las verdades que mencionan las Escrituras. Y esto es lo que nosotros debemos de tratar de encontrar, que es un equilibrio. La verdad en su equilibrio, para no irnos a ninguno de los extremos. Si nosotros observamos bien, nos damos cuenta que Dios en la creación plasmó un equilibrio asombroso, maravilloso, diría yo. Por ejemplo, observamos la naturaleza y la fauna, la flora, de lo que está constituido la naturaleza, hay un equilibrio tan maravilloso, tan perfecto, para que la misma naturaleza funcione en ese equilibrio. Pero desgraciadamente llegamos los seres humanos, metemos la mano y todo se desequilibra, empezamos a contaminar, empezamos a hacer muchas cosas y desequilibramos precisamente el equilibrio que la naturaleza tiene. Si vemos así a grosso modo el cosmos, nos damos cuenta de los científicos dicen que el universo, el cosmos funciona como si fuera un reloj, con una exactitud impresionante. ¿Sabe usted por qué en la Tierra es el único planeta en el mundo, en el universo que se generó la vida? Porque está en la posición exacta, con el equilibrio exacto de luz, calor, etcétera, y eso Dios lo hizo con un equilibrio realmente asombroso. En la física, las leyes de la física que pues el Señor estableció, por ejemplo la ley de gravedad que Isaac Newton después le puso descubrió, porque ya estaba. Imagínense si no existiera la ley de gravedad, que es una atracción del centro de la Tierra que hace que nosotros estemos sólidos y firmes en el suelo, ¿verdad? Imagínense todos volando.
Imagínense aquellas señoras que no saben dónde anda el marido, ahora si volaran. Imagínense dónde andaría, ¿no? Denle gracias a Dios. Y eso habla de un equilibrio, un balance. Nosotros caminamos con un equilibrio. Ustedes saben que cuando un oído se afecta, pierdes el equilibrio. ¿No es cierto? Entonces, son dos tímpanos. Los dos tienen que funcionar para que haya un equilibrio. En la música ni se diga. Armonía, melodía y ritmo. Los tres elementos básicos esenciales de la música. Cuando hay una exageración en algunos de ellos, el concepto de música no es completo. Por ejemplo, la música esa que le llaman heavy metal o que nomás se oye puro... Es puro ritmo. No hay melodía. Armonías una que otra, pero no. La música más bella sigue siendo la música clásica en cuanto al concepto de la música, porque reúne estos tres elementos y hay un equilibrio entre la armonía, la melodía y el ritmo. Y eso da un equilibrio. Entonces vemos que por todos lados el equilibrio es un principio que Dios estableció. Bueno, nosotros como cristianos debemos buscar el equilibrio espiritual en todo lo que tiene que ver con la vida espiritual. Por eso Pablo, el apóstol, dijo: no he rehusado anunciarles todo el consejo de Dios. Yo no les escondí nada. Se los expliqué detalladamente. ¿Por qué? Porque conocer todo el consejo de Dios, pues nos lleva hacia un equilibrio en nuestra vida espiritual. Y hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver con el dar, con el dinero. Ustedes saben, o algunos probablemente vienen de iglesias donde hubo un énfasis o hay un énfasis exagerado, extremoso en la colecta de ofrendas, en el pedir de los diezmos. Muchísimas iglesias dedican hasta 1 hora para recoger. Están duro y den, y te pasan hasta 5 o 6 veces la charola, para que 5 o 6 veces tú des. Entonces te dejan como limón de fonda, todo exprimido, ¿verdad? Entonces ya la gente, algunos se preguntan, pero ¿por qué tanto énfasis en esto? ¿Por qué tanto énfasis? Y la predicación, 15, 20 minutos, cuando mucho. Y todavía hay que ver si es predicación. Entonces hay un sobreénfasis. La pregunta es, ¿por qué tanto énfasis en el dinero en cada reunión cuando se juntan los cristianos? Ahora, ¿eso significa que no se debe de hablar ni de recoger ofrendas? No. El problema está en el exceso, en el estar enfatizando sobre el dar y que da, y que si no la maldición de no sé qué, y que te va mal, hasta los mayas te van a maldecir si no das. Total, es una exageración, un sobreénfasis que lleva al extremo a muchos. ¿Saben que alguien diseñó un software? Y espero que esto no lo tomen mal los que abusan de la gente, pero hay un software que alguien inventó que se los venden a las iglesias, a los pastores. En ese software tú lo anexas en tu computadora y ahí los domingos les reparten sobres a la gente. Entonces allí ponen nombre, pues Rosita Alvírez, ¿verdad? Y luego diezmos, 2 millones de pesos. Sí, cómo no. Y ponen ahí dirección y teléfono y todo. Entonces cuando cuentan los diezmos, las ofrendas, ellos meten en su computadora tu nombre. Y el programa está diseñado para que cuando se haga la contabilidad y se anexe todo, haces un clic y sale todos los que no diezmaron. Entonces te traen aquí. Y resulta que el lunes alguien va y te visita a tu casa. Ay, hermano, ¿qué anda haciendo? No, pues vine por el diezmo, ayer no depositaste tu diezmo. ¿Saben que hay pastores que así tienen un ministerio que va y cobra los diezmos? Exagerado, exageradísimo. Porque la pregunta es, si hay ese sobreénfasis en el dinero y tan preocupado está el pastor porque algunos no diezman, ¿por qué el lunes también no van con ese mismo énfasis y deseo de ver cómo está la cosa? De ir y preguntar a la señora, a la esposa, ¿te trata bien tu marido? ¿Caminan en santidad?
No, ¿quién hace eso? Ninguno. Pero ¿por qué sí con el dinero? Eso lo único que habla es que hay un desequilibrio. Puede ser avaricia, puede ser una codicia de los pastores que codician las cosas de la gente, y por eso los tienen totalmente fiscalizados, si se entiende esa palabra, ¿no? Pero esto ha llevado a muchos extremos, este sobreénfasis, y obviamente en esto del dar ha habido una exageración y hay unos extremos tales. Por ejemplo, miren, vamos a Éxodo 30, versículo 11. Éxodo 30, 11. Mientras ustedes lo buscan, Éxodo 30, 11, déjenme decirles lo siguiente. Todos los que abusan en el pedir ofrendas, diezmos, primicias, que hay un sobreénfasis y han caído en un abuso, basan sus enseñanzas en el Antiguo Testamento. Pero pongan mucha atención. El Antiguo Testamento, la manera de ofrendar, de dar, los sacrificios de animales inocentes, todos eran símbolos y eran sombras de lo que había de venir. ¿Quién es el que había de venir? Cristo. Es decir, todo, absolutamente todo, el Cordero de la Pascua apuntaba hacia el Cordero de Dios, que es Jesús. Las ofrendas que se daban por la expiación de los pecados tipificaban al pago que iba a hacer en un momento dado el Hijo de Dios por nuestros pecados. Todo es sombra. Una vez venido a la realidad que es Cristo, todas ese tipo de ofrendas quedaron abolidas. Ya no es la manera bíblica en el Nuevo Testamento de dar, basado en pasajes del Antiguo Testamento. Y muchos siguen basando en las sombras. Por ejemplo, Éxodo 30, 11, ¿ya lo tienen? Ok. Aquí habla de las ofrendas de la expiación del pecado. Dice, habló también Jehová a Moisés diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Fíjate, dará el rescate de su persona. Cuando los cuentes, esto habla de un censo, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo, que era cierta cantidad, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará ofrenda a Jehová, porque eran los que estaban produciendo, ¿sí?, en su vida. Versículo 15. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, es decir, lo que tenían que dar de pago por la expiación de sus pecados. Cuando dieren ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas, y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión. Pregunta, ¿para qué se usaba el dinero que la gente daba en expiación por sus almas? Se usaba para la manutención y del tabernáculo, y para que estuviese en constante servicio al Señor. Entonces dice, será memorial a los hijos de Israel delante de Jehová, para hacer expiación por vuestras personas. ¿Están notando que aquí se daba dinero por la expiación de las personas? ¿Lo notaron? ¿Sí o no? Ok. Vamos a Números 30, versículo 50. Hoy te explico más sobre el punto. Éxodo 31, 50. Números. ¿Qué dije? No, Números 31, 50. Se parecen, pero no es lo mismo. Números 31, 50. Este es otro versículo que toman los que piden, trae tus anillos, trae tu reloj, pero que sea de oro, ¿no? Trae tu collar, trae tus pulseras, etcétera.
Dice Números 31 y 50. Por lo cual hemos ofrecido a Jehová ofrenda, cada uno de lo que ha hallado: alhajas de oro, brazaletes, manillas, anillos, zarcillos y cadenas, para hacer ¿qué? Expiación por nuestras almas delante de Jehová. Ok, esto lo sinteticé porque hay mucho más texto, ¿sí? Pero esa ceremonia de dar dinero o en alhajas de oro por la expiación se le llamaba el día de la expiación. Ese día se hacían sacrificios por los pecados de toda la gente. Ese día era un día al año en el cual el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y allí él oraba, intercedía por la gente y allí le pedía a Dios que perdonara al pueblo. Cuando salía el sacerdote, los levitas, los ayudantes ahí del tabernáculo que sacrificaban los animalitos inocentes, el sacerdote tomaba un hisopo que era como una rama y rociaba simbólicamente con la sangre de los animalitos a la gente para que sus pecados quedaran cubiertos. Dice la Biblia en Hebreos que los pecados de la gente solamente eran cubiertos, ¿sí? Todas esas ceremonias apuntaban hacia el Nuevo Testamento, hacia el tiempo de la gracia cuando vino Jesús. Eso lo hemos explicado, pero lo voy a seguir mencionando. Entonces, el día de la expiación que celebraban ellos servía como recordatorio de que los sacrificios que ellos hacían solamente cubrían los pecados de manera temporal, o sea, no borraban los pecados, nada más se cubrían, pero no eran borrados. En el Nuevo Testamento ya no son cubiertos, sino son borrados por la sangre de Cristo. Entonces, escuchen, el pago en dinero que la gente hacía el día de la expiación era una sombra que apuntaba hacia Jesucristo, el perfecto Redentor, quien pagó el precio del rescate por nosotros, que quitaría nuestros pecados, los borraría para siempre. Pero Jesús no pagó por la expiación de nuestros pecados con dinero. El pago que Él dio fue su propia sangre. Y en Primera de Pedro 1:18, quiero que vean ese versículo, Primera de Pedro 1:18, ahí se nos dice claramente al respecto. Primera de Pedro 1:18, dice así: sabiendo, este verbo es muy importante, sabiendo, saber, es lo contrario a ignorar. Cuando la gente ignora esto que vamos a leer, es que se dejan manipular y los abusadores abusan de los ignorantes, porque les sacan versículos de la Biblia, entonces la gente asume, no, sí, mira, es bíblico. Sí, no, pues lo está diciendo el pastor. Pero escuche, sabiendo, dice Pedro. Y este es lo que va a decir a continuación es precisamente la realidad de lo que el Antiguo Testamento apuntaba cuando la gente pagaba con dinero por su expiación. ¿Listos para leer? Sabiendo que fuisteis rescatados. La palabra rescatados es la misma palabra en hebreo, en griego, que se traduce por redención. Y redención significa pagar dinero por un rescate. Y esto era alusivo al mercado de esclavos, como lo hemos explicado en otras ocasiones, que se usaba en aquel tiempo. Que la gente iba y compraba y pagaba el rescate, entonces decían, ya te redimí. Significa, ya pagué el precio por tu libertad. Eso significa redención, pagar un precio por la libertad de un esclavo. Entonces, ¿en qué sentido Cristo pagó el precio por nuestra libertad? O mejor dicho, Cristo pagó el precio por nuestra libertad del pecado, y por eso decimos, Cristo nos redimió, pagó un precio. Pero ese precio no era oro, no era plata. La sombra del Antiguo Testamento apuntaba al pago perfecto, que era lo que sigue aquí.
sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, o sea, tu vida pecaminosa, la cual recibisteis de vuestros padres, pero este pago, refiriéndose al pago, dice, no con cosas corruptibles, como oro o plata. Es decir, el pago de la redención, de la expiación, ya no fue con oro ni plata. ¿Están entendiendo? Ok. ¿Qué fue el pago? Versículo 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero. Ahí está, el cordero que tipificaba ya el cordero de la Pascua, que apuntaba hacia el cordero de Dios, que es Jesucristo. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ok, entonces y por lo tanto, esa práctica de decir, trae una ofrenda para que Dios te bendiga, trae una ofrenda para que esto, ya no tiene vigencia, hermanos. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo se pagaba, repito, por la expiación, pero como Cristo ya pagó, entonces ya todo ese tipo de ofrendas quedaron abolidas. Ya no hay más ofrenda por el pecado. Jesús dijo, hablando de un rico que amontonaba, dijo, ¿qué acaso dará rescate por su alma? O sea, ¿pagará por su salvación? Bueno, antes simbólicamente se pagaba. Digo simbólicamente porque nadie podía pagar su salvación. Pero acuérdense de esto, lo del Antiguo Testamento era una sombra que apuntaba hacia la realidad que es Cristo. Bueno, el ignorar esta verdad ha provocado excesos que llevan al extremo, como por ejemplo, de pedir dinero cuando se ora por los enfermos. Y eso es una aberración. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué. Porque está la reunión cristiana ahí, entonces traen a alguien que ora por la gente, entonces dicen, ¿cuántos quieren un milagro? Pues todo el mundo quiere un milagro, ¿no? Entonces se les convoca, se atrae a la gente con el asunto de que si usted está enfermo o si tiene algún conocido que está enfermo, un familiar, traiga ese, porque va a ser una noche de milagros, dicen. Entonces ya está la gente allí que necesita un milagro de Dios. Entonces dice, a ver, ¿cuántos están enfermos? Entonces la gente levanta la mano. Entonces dicen, por ejemplo, ¿usted qué tiene? Y dice la señora, tengo cáncer. Ok, ¿quiere que Dios haga un milagro? Dice, claro. ¿Y usted qué tiene? No, pues yo tengo cirrosis hepática, qué sé yo. ¿Quieren un milagro? Sí, ok. ¿Cuánto le costaría a usted pagar en un hospital por el tratamiento de cáncer? No, pues mínimo unos $10,000 por poner una cantidad, que es carísimo, usted sabe, ¿no? Entonces, fíjate cómo lo manejan, y aquí está el abuso de la ignorancia. Entonces le dicen, ok, usted le iba a dar $10,000 al médico. Ahora, ¿quiere que Dios haga el milagro con usted? La mujer dice, sí, traiga esos $10,000 a la casa del Señor. Y yo voy a orar para que la sane del cáncer. Eso es un abuso, hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo, cuando murió por nosotros, ganó para nosotros todo lo que necesitemos. Sea provisión, sea sanidad, lo que sea, liberación, lo que sea. Por lo tanto, ese tipo de ofrendas es un abuso. Me estoy explicando, ¿verdad? Otros se sacaron de la manga pactar con Dios por prosperidad. O sea, pacta con Dios. Tú pacta con Dios, vamos a hacer un pacto con Dios para que nos bendiga todo este año. Entonces, en enero van a traer ustedes, van a hacer un pacto con Dios, van a dar adicional, aparte de sus diezmos y ofrendas, van a hacer un pacto con Dios y van a traer 20,000 pesos que van a pagar en un año. Porque al pactar con Dios, tú estás asegurando que Dios te va a devolver 10 veces más tus 20,000 pesos. Error, abuso. Pero déjame decirle una cosa, los que abusan de eso tienen su culpa, pero de los que abusan también no son inocentes, ¿eh? ¿Por qué? Porque ahí está la Biblia. Ahí está la Biblia.
Y no pueden argumentar, es que a mí me engañaron. Bueno, eso es lo que decía Pablo. Yo no he rehusado, yo no he escondido decirles todo el consejo de Dios. Por eso estoy limpio de la sangre de todos ustedes. De manera que si los engañan, si se desvían, yo no tengo nada que ver aquí, porque yo ya les expliqué de qué se trata el cristianismo. Y Pablo habló del dar también. Así es que nadie puede decir, es que yo no sabía y me engañaron. Bueno, sí te engañaron, abusaron de ti y los abusadores se enriquecieron. Pero el colmo, hermanos, últimamente ha estado en auge una manera tan vergonzosa de sacarle el dinero a la gente que dicen, hermanos, ¿cuántos están endeudados? Ahora vamos a hacerlo un poco práctico. Aquí está el predicador que quiere sacar el dinero, ¿no? Entonces dice, ¿cuántos tienen deudas, hermanos? A ver, ¿cuántos están endeudados? Levanten su mano, los que están endeudados. Ok, entonces estamos practicando. Yo sé que hay un montón de endeudados. Nomás estamos practicando para que ustedes entiendan el ejemplo. Entonces, a ver, ¿cuántos están endeudados? Por ejemplo, ¿cuánto debes tú? 50,000 pesos, ok. ¿Quieres ser libre de la deuda? Claro. A ver, ¿quién no quiere ser libre de una deuda? O sea, es bien obvio. Nadie ora, Señor, que mi negocio no funcione. Ay, ¿quién va a orar así? ¿Cuántos de ustedes han orado? Señor, que me bajen el sueldo. Entonces, es bien obvio. ¿Quieres que te aumenten el sueldo? Pues todos van a decir que sí. O sea, es bien obvio. Ok, Marcial, debes 50,000 pesos. ¿Quieres ser libre de la deuda? ¿Sí o no? Sí. Ok. Y aquí viene el abuso. Tú da el diezmo de tu deuda y yo voy a orar para que Dios desaparezca esa deuda. De una manera misteriosa, de pronto va a aparecer dinero en la cuenta de tu banco. Y de pronto vas a ir a querer pagar el abono y te van a decir, ya no debes nada. Pero luego, como está endeudado y no tiene los 5,000 pesos que son del diezmo de los 50,000, entonces pide prestado. Entonces ya son 55,000 que debe. Porque resulta que lo están engañando. Eso no existe en la Biblia, hermanos. ¿Cómo está eso? ¿De quién se sacó de la manga eso? Un abusivo predicador. Y de ahí le siguen un montón de abusadores. Y se han ido a extremos que rayan en lo ridículo. Pero bueno, en la mañana que puse este ejemplo, en los que vienen en la primera reunión y los que vienen ayer, en la mañana salió una señora que debía 300,000 pesos de deuda. Entonces 300,000 pesos. Entonces el diezmo son 30,000 pesos, ¿verdad? Pero ayer alguien me dijo, no, yo debo 1,500,000. Entonces son 150,000 pesos que tenía que pactar para que Dios le disolviera la deuda. Puros abusos, hermano. Puros abusos. Ahora, aquí viene el punto. El exceso en el abuso de pedirle dinero a la gente y de sacarle a como dé lugar, inventando malabares y quien cuanta cosa con tal de sacarle a la gente el dinero. Este abuso ha provocado que muchos al pasar el tiempo se den cuenta de que los estafaron, de que los robaron, que les dijeron, tú da ese diezmo y Dios te va a dar 10 veces más. Y no solo no te sucedió, te endeudaste más y quedaste peor. Entonces, en el momento en que tú vas y reclamas, oiga, pastor, yo pacté y está peor la cosa, es que no tienes fe. No, espérame, entonces ya no es un pacto. Porque el pacto es, yo cumplí ya con darte, ahora Dios cumple con darme, ¿no? Entonces ya no es asunto de fe, sino de que Dios cumple el pacto. Entonces el que queda mal ahí es Dios, porque no cumplió. ¿Y quién se enriqueció? Los abusivos. ¿Está entendiendo, no? No, yo sé que esto lo van a oír los abusivos y van a chillar como, ¿para qué digo? Ya saben ustedes. ¿Por qué? Porque se les está descubriendo, ¿sí? Se les está descubriendo porque
Dios quiere que tengamos un equilibrio. Pero el desequilibrio viene cuando algunos que se han sentido abusados, alguno de ustedes fue abusado por un tipo de estos predicadores, levante su mano. Miren, ahí hay un buen número, ¿sí? Y de seguro no son, bueno, han de venir de una iglesia donde se predicó eso. Ok. El punto es este, que al ser abusados, luego y darse cuenta, se van al otro lado y después ya no dan nada. Porque dicen, no, yo sigo al Señor, pero yo ya no voy a dar, porque lo único que hacen es enriquecerse, ¿sí? Entonces, comienzan a medio estudiar o a estudiar la Biblia y de pronto leen Gálatas 3:13, este tipo de personas. Gálatas 3:13 que dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Dicen, ay, Cristo nos redimió de la maldición, o sea, nos rescató de la maldición de la ley. Ahora, cuando leen este versículo, muchos lo interpretan como que ya no debemos de dar nada. Así lo interpretan. ¿Por qué? Porque Cristo ya nos redimió de la maldición de la ley y el diezmo es de la ley, dicen. Por lo tanto, ya no debemos de dar. Anda circulando por ahí un correo que alguien manda a los cristianos y el correo se titula La maldición de dar el diezmo. Hazme favor. Pero ¿qué significa que Cristo nos redimió de la maldición de la ley? Bueno, debo decirles que es un versículo desgraciadamente interpretado de una manera pésima, pero pésima, propia de un ignorante de lo que significa lo que hizo Cristo en la cruz. ¿Qué significa que Cristo nos redimió de la maldición de la ley? Significa que la ley demandaba que nosotros debíamos de guardarla para agradar a Dios. Pero resulta que la misma Biblia dice que no hay un ser humano que pueda cumplir la ley. Por lo tanto, era imposible que ningún ser humano cumpliera la ley. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza humana, con la tendencia al pecado, nos tenía esclavizado al pecado. Pablo decía, yo no sabía que codiciar era malo hasta que la ley no me dijo, no codiciarás. Hasta entonces me di cuenta que era malo codiciar. Por lo tanto, la ley tenía que cumplir un propósito. ¿Cuál era? Mostrar que no había uno solo que podía obedecer la ley de Dios y obtener su salvación. No había uno solo. El propósito de la ley era mostrar que éramos pecadores, que somos pecadores, según Romanos, Pablo a los Romanos. Ese era el propósito de la ley. Mostrar que todos somos pecadores. Por lo tanto, al violar la ley, había una condenación, había una maldición eterna de condenación en el infierno. Ahora, cuando viene Cristo, muere en la cruz, el creyente se le predica, se le enseña y cree en ese sacrificio, se arrepiente de sus pecados. Son borrados con la sangre de Cristo. Pregunta, ¿tiene que pagar por su salvación? No, porque Cristo ya pagó por él en la cruz. Entonces, ¿cómo recibe la salvación? ¿Por pagar o por fe? Por fe. Entonces, la maldición de la ley consiste en la condenación por haber violentado los mandamientos de Dios, la ley de Dios. Y cuando nacemos de nuevo, Dios nos da una nueva naturaleza. Con esa nueva naturaleza, ahora podemos cumplir los mandamientos de Dios. Pero ya no es para ganarnos la salvación, porque esa nadie se la puede ganar, porque esa es por gracia, por medio de la fe. Y esto es un regalo de Dios, no se puede pagar por la salvación. Entonces, eso es lo que significa que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ahora, nos redimió de la condenación de la ley.
por haberla violentado. Pero escuchen, pero no nos libró del dar, porque dar jamás ha sido una maldición. ¿Entiende eso? Jamás la Biblia menciona ni por ningún lado que dar es una maldición. El error que lleva al exceso, al desequilibrio, está en el creer que con el dinero, hoy que estamos bajo la gracia, podemos comprar nosotros las bendiciones de Dios. Ese es el gran error. ¿Quiere que Dios la sane del cáncer? Sí, traiga $10,000. Ese es el error, ¿entienden? Ahora, Pablo, en el mismo capítulo 20 que leímos al principio, donde dijo, no he rehusado enseñarles todo el consejo de Dios. En ese mismo capítulo, pero en el versículo 35, Pablo dice, debemos de recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es, díganlo fuerte, más bienaventurado es. Entonces, ¿de cuándo acá? ¿Cómo entienden esos que dicen que Cristo nos redimió de la maldición de la ley? Y dar el diezmo es una maldición. ¿Dónde tienen la cabeza esos? ¿Dónde tienen su entendimiento esa gente? Dar jamás ha sido una maldición. Al contrario, Dios es generoso y Dios da. ¿Cuántos son hijos de Dios? Debemos de ser como Dios, generosos en el dar. El problema está en el abuso, hermanos. Entonces, abusaron de muchos, se empiezan a dar cuenta y se van al otro extremo. Y luego leen un versículo como ese, aislado de los demás textos de la Biblia, y dicen, no, es que diezmar es de la ley y es una maldición, y Dios me libró de la maldición del dar. En otras palabras, ¿no? Pero a los que creen eso, de que diezmar pues es una maldición y porque es de la ley, yo les voy a hacer una pregunta. La pregunta es esta: si tú no diezmas, es porque dices que es de la ley, ¿sí? Según tu entendimiento hasta ahorita. Pero ahí va. La pregunta es: ¿cuánto exigía la ley que se debía de dar para el sostén del tabernáculo y de los levitas y de los sacerdotes, y para que funcionara todo el tabernáculo, la adoración, los sacrificios? ¿Cuánto es lo que la ley exigía que se debía de dar de lo que tú ganabas? ¿Alguien me puede decir? Diezmo. ¿Qué es el diezmo? Es el 10% de todo lo que tú obtenías por tu trabajo. Ok, 10%. Pregunta, les pregunto a esos hermanos, ¿cuánto exige la gracia en el Nuevo Testamento? En todo, el 10% de tu tiempo, el 10% de tu corazón, el 10% nada más el sábado. ¿Cuánto exige la gracia? 100. 100 equivale a todo. Pero escúchenme, Dios no a todos les pide todo, porque tú no das todo, ¿verdad que no? Bueno, algunos no dan nada, pero los que dan tampoco das todo. O sea, tú no recibes tu quincena y vienes y lo depositas en el ofrendero, ¿verdad que no? No. Pero entonces, ¿cómo es eso? Si la ley exigía nada más 10%, entonces la gracia exige todo. Entonces, como yo les digo a estos hermanos que argumentan esto, como tú estás bajo la gracia, entonces se supone que porque estás bajo la gracia y no bajo la ley, tú das muchísimo más que el diezmo, ¿no? Porque la ley exigía el diezmo en cuestión de dinero. Pero la gracia, y también en otras cosas, la ley decía, guardarás el sábado, sobre un día a la semana, donde no harás nada, y lo dedicarás a Jehová tu Dios. Pero en el Nuevo Testamento, en el tiempo de la gracia,
todos los días son para Él. ¿Sí o no? Todo. Cuando Cristo murió en la cruz no se entregó 10%, se entregó todo. Cuando alguien se entrega a Cristo, se entrega nada más el 30%, la mitad de su corazón. ¿Qué entrega? Todo su corazón. De esa manera da todo su tiempo, todos sus pensamientos, todas sus fuerzas están centradas en Dios. Todo, porque ese es el más grande mandamiento que estaba desde la ley. ¿Cuál es el más grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Vean, todo. Con todas tus fuerzas. A ver, háganle así. Con toda tu mente. Con todo. Ahí está, todo, todo, todo. Ahí en ese grande mandamiento estaba encerrada la gracia. Pero la ley decía, en cuestión de lo que tú recibes, nada más trae el 10% para que funcione el tabernáculo. ¿Sí? Pero vamos a seguir abundando sobre este punto. Mateo 5, versículo 27. Entonces, los que argumentan que están bajo la ley y que por eso no dan, bueno, están bajo la gracia, pero entonces se entiende que deberían de dar más, ¿no? Porque la gracia demanda todo. Vamos a leer Mateo 5, 27 y vamos a ilustrarlo con este pasaje. Hay muchos, pero no puedo darlos todos, obviamente. Mateo 5, 27. ¿Listos? Ok. Está hablando Jesús y dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Bueno, eso es de la ley, ¿sí o no? ¿Me están siguiendo? Vamos. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Versículo 28. Pero, ese pero, hermanos, es muy importante. Porque Jesús está a punto de decirles algo que va muchísimo más allá, que es más completo que la ley. ¿Ustedes oyeron? Traten de imaginar que Jesús está enfrente de la gente. Le dice: ustedes oyeron que dijeron, no cometerás adulterio. ¿Qué dice el versículo que sigue? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Dice así o no? Pregunta: ¿qué demanda más? ¿La ley o la gracia? ¿Verdad que es muy claro? Si tu ojo te es ocasión de caer, dice ahí, al siguiente versículo, sácalo. Ay, Dios, pues puros tuertos. Esto es simbólico, obviamente. Está hablando de que la ley solamente hablaba del acto mismo de adulterio con la mujer ajena. Pero Jesús dijo: no, es que la ley cumple nada más un propósito de mostrar que son pecadores. Pero yo voy al corazón, yo quiero todo. Yo quiero tus pensamientos, yo quiero tu corazón. Por lo tanto, si tu corazón hay eso, tú ya cometiste adulterio. Ay, Dios. Entonces hay que volvernos a la gracia, ¿no? Digo, a la ley. Porque la gracia te exige todo. Porque la gracia te dio todo. ¿Sí o no? Por lo tanto, tenemos que dar todo. Estoy hablando de toda nuestra vida, ¿eh? Ahora bien, si Jesús no le hubiera dicho a los discípulos, les dijo: miren, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas. ¿A qué justicia se refería? A la justificación que le iba a hacer en la cruz del Calvario. Porque a los que les estaba diciendo, a los fariseos, de todos ellos que se ufanaban de la ley, ¿se acuerdan de aquel publicano que Jesús puso en la parábola? Que dijo: ay, no soy como este, yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo, hago esto y lo otro, y no adultero, no hago esto como este publicano. Y dice Jesús: y el publicano, estando de lejos, ni levantaba el rostro y se golpeaba el pecho, y arrepentido decía: Señor, sé propicio a mí, soy pecador. Y Jesús dice: ¿cuál de estos dos salió justificado? El publicano. ¿Por qué? Porque nadie puede comprar su salvación diezmando, ayunando. ¿Entienden?
Sin embargo, el publicano salió justificado y fue un regalo que le dio. No se puede pagar por la salvación. No se puede pagar por los milagros, porque esos son dados por gracia, y aquellos que les ponen precio son mercaderes del evangelio y son abusadores de las ovejas. Y como me dijo una vez uno, es que la naturaleza de las ovejas es dar lana. Ah, mira qué listo eres, qué listo eres. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Fíjate, todo tu cuerpo. ¿Qué quiere Dios? Toda tu alma, todo tu cuerpo, todo tu ser, todo tu corazón. ¿Él quiere qué? Todo. ¿Qué dio? ¿Qué nos dio en Jesucristo? Lo mejor que Él tenía. Si Dios nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él qué? No, nada más el 10%. No, todas las cosas. En el Antiguo decía, trae los diezmos al alfolí, en el Antiguo Testamento, trae los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. Y yo te voy a multiplicar, pero si no, tú me estás robando. Malditos sois con maldición, porque todos me han robado en los diezmos que me pertenecen a mí. Así dice Malaquías 3, ¿sí o no? El asunto ahí es este. En el Nuevo Testamento, fíjense bien lo que voy a decir, en el Nuevo Testamento no hay un mandamiento específico que diga que debemos diezmar. No existe, hermanos, esa es una verdad. Entonces, ¿por qué en iglesias cristianas se pide el diezmo? ¿Saben por qué? Porque el diezmo, hermanos, es la expectativa mínima que Dios espera de nosotros. Es como decir, partir de eso hacia adelante. Pero les voy a explicar todavía más para que quede bien claro y podamos tener un equilibrio. La pregunta de nuevo, ya la van a saber responder en general. ¿Qué exige más? ¿La ley o la gracia? La gracia demanda más, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios nos dio en Cristo todo. Y si todo se nos dio por gracia, nosotros lo recibimos ¿cómo? Por gracia. Y Jesús dijo, den de gracia lo que recibieron de gracia. A ver, ¿qué recibimos de gracia? Entre otras cosas, salvación. Gratis, eso significa, sin haber pagado un precio. Él ya pagó en la cruz. Entonces, yo recibí salvación por gracia. Entonces, yo debo de predicar la salvación por gracia, gratis. Si yo le pongo un precio, venga a escuchar la conferencia, la que sea de la Biblia, y le pongo un precio de entrada para que usted venga a escuchar y use su gafet, yo estoy agrediendo el sacrificio de Cristo en la cruz. Porque ahí ya no estoy dando de gracia lo que recibí de gracia. Entonces, ¿qué con la gente que no tiene dinero para pagar para escuchar un mensaje de salvación? Es un abuso eso, es una aberración, es pisotear la sangre de Cristo. Entonces yo voy a dar de gracia lo que recibí de gracia. Pero también puedo recibir sanidad. A mí Dios me ha sanado un par de veces de manera milagrosa. En algunas de una manera, un par de veces de manera instantánea. Una vez yo estaba en mi casa y sentí un dolor espantoso que me tumbó. Mi esposa ni cuenta se dio. Y yo dije, Señor, ¿llegó mi hora? Le dije, y yo me sentía mal, sentía algo extraño, un dolor que me tumbó. Yo le dije, Señor, quítame esto. Cuando yo dije esto, yo dije, en el nombre de Jesús, ¡pum!, se me fue. Y me levanté y dije, ay, gracias, Señor. Bueno, ¿cuánto me cobró el Señor? Nada. Pero si yo vengo aquí y les digo, ¿hay algún enfermo aquí? La señora de cáncer. Ok, ¿cuánto le paga el médico? $10,000, tráigalos aquí, yo voy a orar para que Dios los sane. Mentira, abuso, porque entonces ya nos está dando de gracia lo que recibimos de gracia. Liberación es lo mismo. Ahora hay que pagar por ir a un encuentro para que te liberen. Hazme el favor, Santísimo, o el Santísimo favor.
Entonces, si recibimos todo de gracia, ¿qué vamos a dar? Todo de gracia. Entonces, ¿qué con el dinero que Dios pone en nuestras manos y los bienes que Dios pone en nuestras manos? ¿Cómo vamos a dar? ¿Por ley o por gracia? Alguno dirá, bueno, es que mi trabajo me costó ganarme mis centavos. Sí, pero ¿quién te dio la vida? Dios. Sí, pero ¿quién te dio las fuerzas? Dios. Sí, te lo has ganado, pero ¿quién te dio la inteligencia? ¿Y quién te dio el intelecto? ¿Y quién te dio el tiempo? ¿Y quién te dio el carro que tienes para ir a trabajar? ¿Y quién te dio para pagar el microbús, para ir a tu trabajo? Dios, 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 Dios. Entonces lo que Dios te pone en la mano también es por gracia, ¿sí o no? Para que te mantengas. Pero entonces, si todo nos es dado por gracia, ¿por qué el dinero se evade de la gracia? A ver, no, es todo. Entonces, lo que Dios pone en mi mano, en tus manos, cuando damos, tiene que ser dado no por ley, sino por gracia. Espero me esté explicando. ¿Sí? O sea, yo oro por un enfermo, pero no le voy a cobrar. Si yo doy para el sostén de la obra, si yo doy para ayudar a un hermano que necesita una operación y yo le doy no esperando recibir para que Dios me bendiga. Y pacto contigo, Señor, le ayudo a para que tú me lo multiplicas 50 veces, Señor. No. No, porque yo lo que tengo, Dios me lo dio por gracia. Entonces yo voy a dar, ¿cómo vamos a dar? Por gracia. Entonces, dando bajo la gracia. Primera de Corintios 16:1. Entonces, ¿cómo llegar a un equilibrio? Hacia allá vamos, en el dar. Porque unos les quitaron todo y después ya no dan nada y están en la misma situación, en el extremo. Primera de Corintios 16:1. Déjeme darle algo del contexto. La persecución a los cristianos en Jerusalén había provocado pobreza. ¿Por qué? Por obvias razones. A los cristianos los persiguieron y cerraban sus negocios. Ellos tenían que huir y quebraban sus negocios, los expulsaban de sus trabajos. No les querían vender en las tiendas de víveres, no les vendían por ser cristianos. La cosa realmente estaba fea. Y entonces los cristianos en Jerusalén entraron en pobreza extrema. Y Pablo, a donde iba, les hablaba de ayudar a los hermanos que estaban en esa necesidad. Miren 1 Corintios 16:1. Dice así: en cuanto a la ofrenda para los santos, o sea, para los que estaban en necesidad, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Fíjate, que ordené a las iglesias de Galacia. ¿Qué ordenó? Esto ordenó, versículo 2. Cada primer día de la semana. ¿Cuándo es el primer día de la semana? El domingo. No se duerman porque eso está interesante, ¿eh? Y luego sale con que pues yo no entendí, entonces sigo en la ley. Porque ahora muchos van a decir, no, mejor me quedo en la ley, en la gracia no, porque la gracia te pide todo. ¿Se acuerdan del joven rico? ¿Se acuerdan? Esto vino a mi mente. Que llegó con Jesús y le dijo, Señor, yo quiero vida eterna, yo te voy a seguir, yo esto y lo otro. Los mandamientos sabes. ¿Sí? No adulterarás, no robarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Todo eso lo he guardado desde mi juventud. Dice que mirándolo Jesús lo amó. O sea, como teniéndole compasión, paciencia, y le dijo, oh, bien, qué bueno. Oiga, qué bueno es no adulterar. ¿Está conmigo? Qué bueno es que un hijo, que ustedes jóvenes honren a sus padres. Oye, pues eso es bueno. Qué bueno es no robar. Todo eso es bueno. Y es desde la ley. Y le dice, pero una cosa te falta. Con uno solo de los mandamientos que se violen, ya violaste toda la ley, dice San Pablo. Dice, una cosa te falta. Y Jesús sabía cuál era el mandamiento que él no cumplía. No codiciarás. Porque le dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres.
¿Por qué no le dijo, darles el diezmo? ¿Por qué no le dijo, dale una ofrenda? ¿Por qué le dijo todo? Porque en el tiempo de Jesús, Dios te pide todo. Cuando el Señor nos habló de irnos como misioneros a la Argentina, pusimos nuestras cosas que teníamos, muebles, etcétera, a la venta. Pues teníamos que irnos nada más con la maleta. Pero cuando los hermanos llegaban, yo les decía, te lo regalo, llévatelo, y vendé una que otra cosa. Entonces, cuando junté el dinero, no alcanzaba ni para los boletos, pero Dios puso en mi corazón regalarlo. De pronto mi esposa me dijo, oye, ¿cómo le vamos a hacer? Le dijo, pues no sé, pero... Y luego ya llegaban otros hermanos, llévatelo, decía mi esposa, llévate eso también. Total, regalamos el 70% de las cosas. Ni para un boleto nos ajustaba. Pero dimos todo, nos quedamos sin nada. Entonces fui a una convención para pastores. Y era grande la convención, pero apartaron a los pastores para una conferencia especial. Y éramos como 300 pastores. Entonces el orador, antes de empezar, dijo, hermanos, me acabo de enterar que el hermano Chuy se nos va de misionero a la Argentina. Y todos aplaudieron. Y dice, sí, aplaudan, sí. Dice, pero ¿saben una cosa? Irse de misionero cuesta. Y a mí Dios me puso en mi corazón que le levantemos una ofrenda ahorita al pastor, porque no es fácil irse, y vamos a apoyarlo. Y todos dijeron amén. Bueno, aquí está la primera ofrenda, trae el ofrendero. Y el predicador dijo, aquí está, y puso algo ahí, vengan todos. Y los pastores pasaron y ofrendaron y dieron. Cuando me entregaron el dinero eran $25,000, ya traducidos en dólares. Fueron y los cambiaron y me los dieron. Yo me asusté. Dije, no, Señor, te urge que me vaya, ¿verdad? Pero escúcheme, fíjese, nosotros no dimos todo. Yo estaba dispuesto a dar todo, pero no fue todo, fue como un 60-70%, pero el Señor me dio todo. No sé si me estoy explicando, Y aquel joven le dijo, si quieres seguirme, deja todo y sígueme. No, cuando hay que seguir a Jesús, no dice él, su exigencia es que dejemos todo. Si amas padre o madre más que a mí, no eres digno de mí. Todo o nada. Y la ley no decía eso. La ley decía, nada más el sábado adórame. Nada más dame el 10% de lo que te llega para vivir. Nada más haz un sacrificio una vez al año y vas a recordar tus pecados. Y vas a hacer esta fiesta de los tabernáculos. Y vas a hacer esto y vas a hacer lo otro y vas a hacer aquello. Pero era incompleto hasta que llegó Cristo. Ahora seguimos leyendo aquí en 1 Corintios 16:2. Cada primer día de la semana, de domingo, fíjate lo que dice, cada uno de vosotros, fíjate, hay que subrayar esa frase, cada uno de vosotros. O sea, tú, yo, tú, también los que están durmiendo, tú. No le hagan que al rato van a decir con que me habló Juan Diego, ¿verdad? Y me dijo que nada. Cada uno, ¿qué dice ahí? Cada uno de vosotros, ¿qué hagan? ¿Qué dice? Ponga aparte algo. ¿Qué significa ponga aparte algo? Ponga aparte algo de dinero. Dice, según haya ¿qué? Prosperado. Es decir, fíjate lo que en el Nuevo Testamento se habla del dar bajo la gracia. Es según hayas prosperado. Si no recibiste nada, ¿cómo vas a dar? ¿Me explico? Si tu negocio apenas salió para lo más indispensable y se mantenga otros meses allí, entre que si vive o se muere el negocio, si no recibes ganancia, ¿cómo vas a dar? Bueno, los que abusan te dicen, bueno, ya estás endeudado, ¿cuánto vale tu negocio? $1,000,000, trae el 10% y yo voy a orar para que Dios rescate tu negocio. Abuso, mentiras. ¿Dónde está eso?
Pablo dice claramente, cada uno aparte según haya prosperado, guardándolo. ¿Por qué dice guardándolo? Porque algunos se lo gastan. O sea, guárdenlo, eso es específico. Dice, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Nada de que otra vez pásale el ofrendero y oye, estuvo bueno otra vez. Hay iglesias que hasta 5 veces te pasan la charola. Y ya ahí sí, ya muchos se hacen los dormidos. Versículo 3. Y cuando haya llegado a quienes hubieran designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. O sea, eso tenía que ser canalizado para lo que se pidió. Segunda de Corintios capítulo 9 versículo 5. Segunda de Corintios 9, 5. Pongan mucha atención. Dice así: por tanto, dice Pablo, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida. ¿A qué se refiere? A la ofrenda que les dijo que apartaran. Dice, para que esté lista como de generosidad. Ahora viene una frase muy importante para el tiempo de la gracia. Dice, y no como exigencia nuestra. ¿Qué significa eso? Que ninguno de los apóstoles exigió como muchos hoy exigen, presionan y manipulan a la gente. El Señor me está diciendo que aquí hay 100 personas que van a dar 100,000 pesos. Vamos, levántense y vengan y pongan aquí su promesa de fe, pongan su cheque. Porque el Señor sabe quiénes son. Y ya me mostró quiénes son. Y si no se paran, yo voy a señalar quiénes son. Así se manejan los abusivos. Entonces, están manipulando a la gente, porque no va a faltar entre numeroso público que no tenga sus buenos ahorritos. Aquí ahorita en esta reunión hay gente que Dios ha bendecido abundantemente y que tienen buenos ahorros, tienen buenas propiedades. Pues en más de uno ingenuo va a caer. Entonces, y si no lo haces, mira, se te va a quemar debajo del colchón, y empiezan a manipular. Y va a llegar el devorador y te lo va a quitar, en lugar de traérselo, mejor tráeselo al Señor y siembra en el reino. Entonces tú dices, híjole, pero ese dinero lo tengo para la universidad de mis hijos. Tengo 3 ya en edad de universidad. ¿Y cómo le voy a hacer, Señor? Entonces está ahí luchando y el otro te está manipulando desde el micrófono. Y te está diciendo, dalo, si no yo te voy a señalar. Y si no, la maldición va a venir sobre ti. Maldito tu dinero. No, pobre gente. Pobre gente. Porque entonces le están exigiendo algo que Dios no le está exigiendo, hermanos. Porque ya es la manipulación del hombre. Ese predicador, esos que hacen eso, no están dejando que la gracia obre en el cristiano. De eso voy a hablar los últimos 10 minutos. Entonces dice, no como exigencia nuestra. No hay una exigencia en la Biblia. El ministro de Dios no debe de estar exigiendo a la gente. Y mucho menos estarla manipulando para que den. Y mucho menos con mentiras, y mucho menos con versículos sacados del contexto que ya no tienen aplicación en los tiempos de la gracia. Versículo 6. Mira este versículo que es tan común, es tan hermoso este versículo, es tan verdad, es tan certero porque es del Espíritu Santo, pero ha sido tan manoseado, y vamos a leerlo. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Esa es una verdad. El problema está en el abuso, hermanos. Que te dan una manipulada por más de 2 horas para sacarte todos tus ahorritos. Y luego cierran su tremendo sermón con ese versículo. Porque si no das así, vas a recoger escasamente.
Pero si tú das con generosidad, hasta que te duela, dicen algunos, porque entonces ya no es sacrificio, dicen. Y hay un sacrificio en el dar, dicen, no, espérame, los sacrificios ya no valen. El sacrificio perfecto fue Cristo. ¿Cómo que sacrificio de dar? El único sacrificio que exige el Nuevo Testamento es la adoración. Ofrezcamos pues sacrificios agradables a Dios, fruto de labios que confiesen su nombre, alabanza y adoración. Entonces, es verdad, hermanos, es verdad que si nosotros mezquinamente no entendemos que todo lo hemos recibido de gracia, aún lo que tenemos, y detenemos la generosidad para sostener la obra, para enviar misioneros, para abrir nuevas congregaciones, para ayudar a los huérfanos, para ayudar a las viudas, para salir y predicar, todo eso cuesta, hermanos. ¿Cómo se va a sufragar? Desde el Antiguo Testamento se dijo cómo, y de eso voy a hablar el próximo domingo. Pero entonces dice, el que siembra teniendo la bendición de Dios, dice, no, pues ahí va un pesito, ¿verdad? O de una manera mezquina, dice, bueno, aquí hay una verdad, el que siembra escasamente, segará escasamente, ¿verdad? Versículo 7, miren esto, cada uno, aquí está, cada uno, otra vez esa frase, cada uno, tú, y hasta el falso maestro que se metió aquí entre nosotros, está sentado por ahí, nada más que se viene por lo de ustedes, pónganse abusados, digan, ¿seré yo maestro? Cada uno fíjate, pongan atención, cada uno no dice, si quieren den. O sea, ¿por qué está así como un imperativo, como un mandato? Porque la gracia exige más. Pero fíjate a qué se nos deja, a la generosidad. Mira lo que dice, cada uno como propuso en su corazón. Qué bonito eso, ¿no? A mí me gusta eso. Me gusta, ¿saben por qué? Porque aquí rechaza toda manipulación. Porque si yo digo, aquí hay 100 que van a dar 100,000, ya no es como propusieron en su corazón, es como yo les estoy diciendo. Porque si fuera de Dios, entonces este versículo contradice a Dios. Y ya no es como propusieron en su corazón, sino como que el predicador dice que Dios le dijo. Pero entonces ya no es como propuso su corazón, sino fue, tú tienes que dar 10,000, tú tienes que dar 20,000, y le van bajando. Ahora también aquí hay 500 de a 1,000, y aquí hay 2,000 de a 500, y hay 10,000 de a 100 pesos. Y bueno, ya los demás pásenle también, todos échenle, dicen los abusivos. Cada uno como propuso en su corazón. Pero miren lo que viene a continuación, no con tristeza ni por necesidad. ¿Por qué dice no con tristeza ni por necesidad? O sea, porque tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque ya no estamos bajo la ley. Bajo la ley era sí o sí, si no la maldición te llega. Escúchenme bien. ¿Y qué si Dios te bendice y tú retienes tu generosidad? ¿Vendrá maldición para ti? No. Lo que viene es escasez, menos cosecha. Pero esto no es maldición, hermano, eso es una consecuencia de tu desobediencia y de tu falta de generosidad. Pero como maldición no, hermanos. Cristo nos redimió de la maldición. ¿Entienden? Pero las desobediencias traen consecuencias. Espero estén entendiendo. Entonces dice, no den así, de esa manera no, ni por tristeza ni por necesidad, porque no es así. Porque Dios ama. ¿A quién ama Dios? Al dador alegre. Esta frase también ha sido muy manipulada. Te bajan todo, te bajan los 100,000, te bajan los 10,000, los $70 al mes, así dicen. Te bajan todo. Y luego terminan y cierran con broche de oro, porque Dios ama al dador alegre. Y el asunto es que la gente no lo da muy alegremente, porque están endeudados y deben $500,000 y tienen que darle el 10% para que Dios les cancele la deuda. No están muy contentos, yo se los aseguro. No falta el que dirá, no, yo sí, con toda alegría. Bueno, a esos con toda alegría, nos vemos en un año.
Nos vemos en 2 años, en 3 años, a ver si se les canceló su deuda. El problema con esto es que cuando ya se dan cuenta, muchos apostatan y dejan y se van, según ellos, fraudeados por el Señor, pero no fue el Señor, fue tu corazón y el abusivo aquel. Versículo 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros, ¿qué? ¿Qué significa toda gracia? Fíjate, poderoso es Dios para que abunde en vosotros toda gracia. La gracia de predicar por gracia el evangelio. La gracia de dar por gracia una oración por un enfermo. La gracia de predicar por gracia la salvación. Pero la gracia de dar con generosidad. Porque si ustedes se fijan, este texto de abundancia de gracia, el contexto es de dar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Quiero que me contesten. Porque parece así, cuando no contestan digo, es que a lo mejor, o dos cosas, no me están creyendo o no están entendiendo. Y a mí me interesa saber cualquiera de las dos. Si no crees, pues ni modo. Pues yo qué voy a hacer. ¿O no? Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Abundar para toda buena obra significa dar, después de que tú tuviste para tus necesidades. Entonces, conforme prosperamos, damos. El problema ha sido el abuso, hermanos. Ese ha sido el problema. Hace rato me comentaban de una persona que pidió un consejo y dijo, pastor, ¿qué hago? Fíjese que pues yo, de la iglesia donde pues estuve antes, pues el pastor me bajaba lo que quería. Dice, y pues ya me di cuenta que abusó de mí, pero pues ¿qué hago? No, pues ¿tú qué quieres hacer? No, pues yo le perdono todo lo que me quedó debiendo y lo que... Dice, a mí Dios me ha bendecido con bienes y con riquezas y no necesito todo eso. Y hablaba, escúchenme bien, no de $1,000,000 de pesos, El abusivo del pastor abusó de esa oveja. Pero la generosidad de él, fíjate bien, dice, yo prefiero la paz y yo le perdono todos sus abusos. Bueno, eso es loable, ¿no es cierto? Porque a fin de cuentas, ¿qué? ¿Te vas a amargar porque abusaron de ti? Pero tampoco te vayas al otro extremo. El hecho de que hayan abusado y que algunos abusen no significa que todos los pastores abusan. Y ese es el otro extremo. Y eso no anula que hay una verdad en el dar. Miren, para terminar, vamos a Hechos 2:44, porque ahí vamos a ver cómo vivían los primeros cristianos. Como dicen en el noticiero, la última y nos vamos, o sea, la última noticia y nos vamos. Los últimos versículos y nos vamos. Hechos 2:44, no porque no haya más, hay un montón, pero Hechos 2:44, ¿ya lo tiene? Vamos a ver cómo vivían los primeros cristianos. Dice así, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Versículo 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Fíjate, vendían sus propiedades y sus bienes. Observación muy importante. No hay un mandato específico a que ellos debían de vender sus propiedades y sus bienes. No existe autorización divina para que nosotros los pastores digamos públicamente, manipulando y diciendo, hermanos, hay una necesidad, tenemos esto. Algunos de ustedes tienen casas, tienen carros, véndanlos y traigan el dinero. Prohibido. Eso le compete al Espíritu Santo. Decirle a cada cristiano, al que él quiera, porque se supone que lo que tenemos es de él, ¿no? Y que él nos lo puede pedir cuando quiera, porque la gracia nos dio todo, la gracia nos exige todo. Y que cuando él tenga bien pedirnos todo, nosotros ahí estamos dispuestos. Pero no hay un mandamiento. Y esto desgraciadamente, estos versículos han sido mal usados y se ha abusado de la gente. Y esto es lo triste y doloroso. Porque dicen, ya ven, es bíblico, dicen.
Vender propiedades. A ver, ¿quién tiene más de 2 casas aquí? Levanta su mano. Y muchos se la piensan, ¿verdad? Y están así con la ley de la gravedad, ¿verdad? Hacia abajo. Pero finalmente, bueno, ante la presión levantan la mano. ¿Cuántas casas tiene? 3, hermanos. Venda una, la más cara, y traiga el dinero aquí. Porque si no, algo sucederá y le van a quitar las 3 que tiene. Y el otro, miedoso, ignorante, va y vende una y le trae el dinero. Manipulación, hermano. No se vale eso. Hechos 4:32. Vendían sus propiedades. Hechos 4:32 dice: y la multitud de los que habían creído, ¿cuántos han creído? Mira, ellos, dice, estaban de un corazón y un alma, había unidad. Y ninguno, dice, decía ser suyo propio nada de lo que poseía. ¿Por qué? Porque ellos habían entendido que si Dios se los pedía, ellos estaban dispuestos a darlo. Porque la gracia había operado y obrado tanto en ellos que eran súper generosos, hermano. Seguimos leyendo. Nadie desea ser propio suyo nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿En qué? En la predicación. Pero no solo en la predicación había abundancia de gracia. Vean el versículo 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Yo quiero dar el énfasis final a esto de vendían sus propiedades. Ellos nunca exigieron, nunca manipularon, sino que fue el glorioso Espíritu Santo el que movía el corazón de las personas para dar en abundancia. Ya no el 10%, no, sino para dar en abundancia. Y esto es extraordinario, hermanos. Cuando nosotros permitimos que la gracia de Dios obre en nuestro corazón, nos vuelve generosos, hermano. Cuando nosotros obedecemos a los impulsos de ese glorioso Espíritu Santo, a que obedezcamos en el asunto del dar, pero es cuando Él diga, y Él te va a poner en tu corazón, y tú vas a proponer en tu corazón, y tú vas a dar, no por tristeza ni por necesidad, sino porque tú has recibido por gracia, y por gracia vas a dar. ¿Saben? Cuando murió mi padre, él me dejó algunas cosas. Entre otras, me dejó un terreno de 3 hectáreas. Aquí lo que viene siendo el cerro de Tequila, Montaña Azul, es un lugar precioso. Ahí son 30,000 metros. Y ese me lo dio a mí, me lo dejó. Entonces, bueno, pues gracias. Él lo compró allá por los años 80. Siempre quiso hacer una casa de campo y nunca la pudo hacer, por X o Z. Pero dijo, ¿sabes qué? El terreno es para ti. Bueno, cuando yo tengo la posesión del terreno y las escrituras, cuando muere mi padre, yo dije, bueno, ¿y qué hago con esto? Cuando yo dije eso, el Espíritu Santo claramente me dijo, dónalo a la iglesia. Y yo lo doné. O sea, esto que estoy diciendo no es para pararme el cuello o tratar de... Yo no quiero manipular nada. Yo soy anti manipulación. ¿Si vieron cómo aborrezco eso? Pero les estoy diciendo cómo opera la gracia. Ahora, ese terreno vale varios millones de pesos, Cuesta como 150 pesos el metro. Multiplíquele, vale una buena cantidad. Y con eso se puede hacer muchas cositas. Y a lo mejor alguna cosita, un antojito que uno tenga por ahí. Pero ¿saben qué? Ni siquiera el Espíritu Santo claramente. Dónalo. Las escrituras están en la administración de la iglesia. Y ahí es donde próximamente, primero Dios, si Dios quiere, porque ya ven que a veces no quiere. Si Dios quiere, ahí vamos a hacer un campamento para la casa de oración. Pero ese terreno lo doné. Bueno, yo podía decir, ese era patrimonio, era una heredad que mi padre me dejó. Bueno, pero pues yo lo doné. Mi esposa estuvo de acuerdo.
mis hijos, pues también. Y bueno, ahí está. Bueno, a mí nadie me manipuló, a mí nadie me dijo. ¿Saben por qué no ponemos los nombres en los sobres? No damos sobres para que usted ponga el nombre, porque como dice la Biblia, ojos que no ven, corazón que no siente, ¿verdad? O sea, yo como pastor no me interesa si usted da o no, no me interesa cuánto da, si mucho o poco, eso a mí no me importa, eso a mí no me incumbe. ¿Sabe por qué? Porque ese es un asunto de usted con Dios. ¿A usted le interesa lo que yo dé? No, a usted ni le importa. ¿Y qué le importa que yo haya dado lo que ya mencioné que di? Nada más lo estoy poniendo como un ejemplo para que vean cómo opera la gracia, hermanos. Ese es el único propósito. Pero escúchenme, el hecho de poner el nombre allí es para... Nosotros no queremos saber nada sobre eso, es un asunto de cada quien. A mí cuando Dios me ha pedido cosas, yo las doy. Muchos no han entrado en ese nivel de descubrir en la gracia lo que es la generosidad, porque es una verdad que ciertamente, hermanos, el que siembra generosamente, ¿qué? Generosamente también segará. Esa es una verdad, hermanos, que es a donde Dios quiere que entres en ese nivel, pero no con tristeza, no con manipulaciones, no con abusos, sino que tú entiendas que la gracia es la que te va a impulsar. ¿Entienden? ¿Saben qué sucedió para terminar en el capítulo 5 de Hechos, después de esto, de este mover tan tremendo en la primera iglesia? Pero había un hombre llamado Ananías con Zafira su mujer, que vendieron una propiedad y trajeron el precio a los pies de Pedro, y Pedro lo vio y dijo: en tanto vendisteis esa heredad, dice, en tanto. Ananías, ¿por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón? ¿Por qué permitiste y mentisteis al Espíritu Santo? Y en ese momento cayó fulminado, se cayó muerto. Vino el juicio de Dios sobre Ananías y después sobre Zafira su mujer. Pregunta, ¿por qué fue Dios tan drástico? Escúchenme bien, ¿saben por qué fue tan drástico Dios? Porque era un mover tan santo, tan limpio, de que la gente estaba tan llena de gracia que eran generosos. Y llegó uno que por avaricia, codicia y mentira quiso aparentar que él era muy generoso. Dijo: voy a vender esta heredad que todo el mundo sabe que yo tengo, pero le voy a sacar. Y vino el juicio, hermanos. ¿Qué significa? A fin de cuentas, que Dios aborrece la avaricia, hermanos. Y aquel que dice que es hijo de Dios y dice que diezmar es maldición y que ya no debe, no ha entendido la gracia. No ha entendido. Entonces nosotros los pastores debemos de confiar en que la palabra de Dios es la que obra en ustedes, y que esa gracia que les ha dado todo, que nos ha dado todo, ustedes la puedan comprender, y no tenemos que andar manipulando a nadie para que dé. ¿Cuánto tiempo invertimos en la recolecta de las ofrendas en esta congregación? ¿Ya se dio cuenta? Ni 2 minutos, es más, ni 1 minuto. Vamos a dar la bienvenida a los hermanos. Un aplauso, le pegan su corazón, como aquí el varón, bienvenido, le pegan su corazón. Bueno, ¿qué les parece si sembramos? Amén, amén. Y uno se hace loco ahí, que no oye nada. Y amén, sí, bueno, Señor, bendice estas ofrendas, bendice esto que vamos a dar, en el nombre de Jesús multiplícalo. Ya, viene lo más aburrido del servicio, los anuncios. Pues es lo que menos me gusta a mí. Y ya, bueno, hermanos, miren, les vamos a anunciar que el Congreso de Mujeres y que los niños y que bla, bla, bla. ¿Cuánto invertimos en la recolecta de los diezmos? ¿Qué énfasis le damos? Nada más el necesario. ¿En dónde está el énfasis? En la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque confiamos que la palabra de Dios y tu relación con Dios es la que te va a motivar a dar. Eso es todo. Y ahí es donde está el equilibrio, sin manipulaciones, sin triquiñuelas, sino con la palabra, y que la palabra trabaje en ti. Dios trabaja conmigo con la palabra, y cuando hay que dar algo, a mí Dios me lo dice, y yo nada más hago lo que tengo que hacer y punto. Y así es con todos, porque la gracia es para todos y es abundante.
Y no solo eso, sino gracia sobre gracia, dice en Romanos. Oremos. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque todo lo hemos recibido de tu mano por gracia. Y como decía David, de lo recibido de tu mano te damos. Pero tú miras el corazón. Miras si en verdad hemos entendido la gracia. Señor, abre el entendimiento de aquellos que de una manera tan triste, ¿cómo podríamos decirlo, llamarlo, Señor? Tan falto de discernimiento, se van al otro extremo, de decir que diezmar es maldición, que es de la ley, y cuántos pretextos. Es que no han entendido la gracia, que la gracia exige todo, no un 10, no un 20, todo. Pero tú no nos pides todo, aunque a algunos les pides todo. Señor, gracias por ayudarnos a entender y tener un equilibrio, porque tenemos que tener un balance, un equilibrio en el dar, entender que la obra, la predicación del Evangelio no es gratuito. Es gratuito el mensaje, pero cuesta enviar misioneros, cuesta el funcionamiento de las congregaciones, el sostén de las viudas, etcétera, Señor. Padre, confiamos en que tu gracia trabajará en nuestros corazones para hacernos generosos, porque ciertamente ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias, Señor. Amén. Que Dios les bendiga a todos.